Capítulo 86. Hay muchísimos barcos. Teodora lo dijo. Estábamos parados juntos mirando el muelle. Una cantidad incontable de barcos se había congregado aquí en el puerto de Acre. Acre. Así que este es el lugar donde los cruzados hicieron su última resistencia. En 1291, después de un intenso asedio, los cruzados perdieron esta ciudad ante el ejército islámico mameluco. Con eso, los cruzados de Outremer, Levante, prácticamente desaparecieron. Pero el puerto frente a nosotros estaba lleno de paz y vitalidad. Dondequiera que fuéramos, multitudes de bienvenida nos recibían. No parece un viaje de luna de miel, sino más bien que vinimos a inspeccionar. Estos barcos no son todos. También hay barcos esperando en Chipre. Teodora asintió con la cabeza. Cada vez que se escuchaban vítores, ella saludaba con la mano como si estuviera acostumbrada. Y si esta migración tiene éxito, más pobres querrán venir al Levante. Tendremos que prepararnos de antemano. Respondí. Los barcos que transportaban a los inmigrantes tenían una forma familiar. La Armada del Imperio Romano Oriental. La Armada Imperial trasladando a los pobres de su propio país al Levante. No creo haber visto un evento como este ni siquiera en el juego Last Crusaders. Las personas que bajaron de los barcos se dirigieron cada una a su área designada. Teodora y yo nos quedamos parados juntos observándolos. Del número 1 al 100, vengan aquí. Parece como los inmigrantes europeos que llegaban a Nueva York en el siglo XX. Bolt hizo un sonido pururú y sacudió la cabeza. Una fila pasó frente a nosotros. Noté algo extraño. Se sentía una emoción intensa entre ellos. Miedo y terror. Cuando la fila pasó, se veía una niña parada sola. Con una expresión completamente aterrorizada. Así que era de ella de quien venía esa sensación. La niña miró a su alrededor y luego estalló en llanto. Parece que nosotros deberíamos... Detuve mis palabras. Teodora ya se estaba acercando a la niña. Ruark y yo la seguimos. La niña se sorprendió al ver a Ruark y se escondió detrás de Teodora. Será mejor que si Ruark se quede aquí. Dije con una sonrisa. La expresión de Ruark es un poco feroz. Ruark se encogió de hombros. Yo también detesto a los niños. Siempre lloran ruidosamente. Pero luego ríen y charlatean también. Me acerqué a Teodora y a la niña. Teodora dijo. Parece que perdió a sus padres en la multitud. Podríamos dejársela a los soldados, pero... Miré alrededor. Todos los soldados parecían estar ocupados controlando a las multitudes. Probablemente no la buscarían apropiadamente. ¿Debería intervenir yo? Déjame intentar encontrarlos. Cerré los ojos y me concentré. Si perdió a su hijo, debe estar sorprendida y en pánico. Bien, las emociones de pánico son... Hay demasiadas. Se sentía perplejidad y tensión por todas partes. Es natural, ya que vinieron a migrar a un lugar que nunca habían visto antes. Pero aún así, no se puede comparar con perder a un hijo. La persona más desesperada entre estas... Llevamos a los miembros de la Orden del Templo y nos abrimos paso entre la multitud. Después de varios intentos fallidos, finalmente encontramos a los padres de la niña. Irene. Papá. ¿Dónde habías estado? Tu madre y yo te dijimos, ¿verdad? Que nunca soltaras la mano. Pero... El hombre que parecía ser el padre gritó. Él nos descubrió tardíamente a Teodora y a mí. Exclamación de cierre. Su rostro se puso completamente pálido. Como si fuera a desmayarse. Muchas gracias. Yo. Ruark frunció el ceño y se adelantó. Es el príncipe Balduino del reino de Jerusalén y la princesa Teodora. Estas personas tan nobles intervinieron personalmente para encontrar a tu hija. Solo hasta ahí, Ruark. Teodora dijo. Ella se acercó a la niña que estaba en brazos de su padre. Irene. ¡Qué nombre tan bonito! Aquí tienes, este es un regalo de bienvenida de mi parte. Un pañuelo de seda. La niña miró el pañuelo con vacilación. La niña pronto extendió la mano y tomó el pañuelo. Gracias, princesa. Ahora vete. La próxima vez ten cuidado de no perder a tus padres. Los despedimos y regresamos a nuestro lugar original. Dije. Qué alivio que encontraran a sus padres.
Tendremos que asignar más soldados para mantener el orden. Así debería ser. No podemos hacer que se separen de sus hijos desde el primer día que llegan aquí. Teodora asintió. Ella continuó. Qué bueno que preparamos las aldeas de antemano. Si no hubiera casas para que se quedaran, habríamos tenido que expulsar a los musulmanes que ya vivían aquí. Es bueno que no fue necesario. Eso fue lo que hizo Israel en los siglos XX y XXI. Los judíos que establecieron Israel expulsaron a los musulmanes palestinos que ya vivían allí y establecieron ilegalmente asentamientos por todas partes. Los extremistas palestinos respondieron con terrorismo. El problema desde el principio fue que Gran Bretaña hizo promesas falsas tanto a Palestina como a Israel. Gran Bretaña. Ahora que lo pienso, mi objetivo ahora también era llegar hasta Inglaterra. Miré a Teodora. Me gustaría pedirle que maneje a los inmigrantes mientras no esté. Después de todo, en lugar de burócratas opresivos del reino, sería mejor que intervenga yo, que soy una princesa romana. Los súbditos del imperio también me prefieren más. ¿No es así? Teodora respondió con una sonrisa. ¿Sabía que iba a decir esto? Si le resulta incómodo, no tiene que hacerlo. Como le dije antes, ella dijo. Me siento más cómoda estando con la gente así que encerrada en una habitación. En ese sentido, Jerusalén es un lugar mucho mejor que el Imperio Romano. Hay muchas cosas que puedo hacer aquí. No necesita preocuparse por el problema de la inmigración. Entonces, qué alivio. Respondí. Ya que se preparó bien, manejar esto no debería ser un gran problema. La reina Leonor de Aquitania vino personalmente a la cruzada con su esposo. Yo también quisiera seguir al príncipe si fuera por mi corazón, pero... Teodora dijo. Habrá más cosas que pueda hacer aquí. Podré llenar un poco el vacío que deje el príncipe. No tomará mucho tiempo. El silencio fluyó. No se necesitaban más palabras. Respiré profundamente. Ahora era el momento de ir a Europa. Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano, la Liga Lombarda. No hay caos como este caos. Pero al menos no tengo que preocuparme por lo que dejo atrás. Teodora, Sibila, Balduino IV y hasta Balián. Ahora tenía aliados firmes. Todo lo que tenía que hacer era regresar sano y salvo. Intercambié un último saludo de despedida con Teodora. Otro barco. Otro barco. Dos hombres se pararon en el muelle mirando fijamente los barcos. Una capa verde y una capa negra ondearon al viento. Will y Ike. Los dos suspiraron al mismo tiempo como si se hubieran puesto de acuerdo. Aunque ya me acostumbré al mareo, no quiero subirme otra vez. Siruit, ¿no se subió a un barco también en Damietta? Pensé que ya no tendría problemas. Entonces estaba ocupado luchando. Ni siquiera tuve tiempo de sentir mareo. Wick sacudió la cabeza. Miró a Ike. Por cierto, no pareces estar preocupado solo por el mareo. ¿Hay algo que te molesta? Para nada. Ike se rascó la cabeza mientras respondía. Si el príncipe va a algún lugar, yo debo seguirlo a donde sea. Eso es natural. ¿No estás preocupado por alguna novia oculta? No novia oculta, ¿qué quiere decir con eso? Siendo miembro de la Orden de Caballeros, yo. Este mocoso mentiroso. Wick se rió a carcajadas mientras respondía. Le dio una palmada en el hombro a Ike. Hay una hija de varón que viene a rezar al cuartel general de los caballeros hospitalarios cada semana. ¿Se llamaba Berenguela? No, ¿cómo supo? Hay formas de saber todo. Wick continuó riéndose. No te preocupes, mocoso. Solo lo sé yo por ahora. Por cierto, no me digas que dentro del cuartel general ustedes dos... No hicimos nada tan vulgar. Ike gritó con la cara completamente roja. Solo conversamos ocasionalmente cuando nos encontrábamos en los pasillos. Sí, solo conversaron. Pero si la orden se entera, no se quedarán callados. Tu ordenación se iría al agua inmediatamente. Tú también lo sabes. Viendo al príncipe casarse te volviste loco también. No es eso. Al menos creo que no. Ai murmuró en respuesta. ¿Qué sería de mí si me expulsan de la orden? Soy huérfano y lo único que sé es manejar la espada. Hace décadas, nadie en Europa conocía a mi familia. Nuestra familia ganó fama después de venir aquí a Jerusalén.
Solo después de luchar durante décadas y proteger la ciudad santa finalmente recibimos reconocimiento. Continuó. Todas las familias comenzaron así. Si rastreas el linaje, no son pocos los que tenían ancestros que eran bandidos viles. Todos los reyes fueron una vez naciones esclavas, agregó. Todo esclavo tiene un rey entre sus ancestros. Por lo que escuché, la familia de Berenguela no tiene hijos. Además, el padre está viejo y ya no puede tener más hijos. Si no intervienes, la oportunidad no llegará. Mira al príncipe Balduino allí. Levantó la mano señalando a Balduino. Estaba parado con Teodora mirando el mar. Si se hubiera quedado quieto, probablemente estaría cazando con halcones en el palacio hasta ahora. Solo después de intervenir personalmente finalmente recibió reconocimiento. Eso significa, con lo que te dije deberías entender, mocoso. Cuando capturamos a Alaril luchaste tan arduamente. Will golpeó la cabeza de Aid mientras se reía. No nos queda mucho tiempo. Siempre recuerda eso. Si los antiguos romanos dijeron una verdad, golpeó su máscara plateada con el dedo. La oportunidad no toca la puerta dos veces. Alemania, Sacro Imperio Romano. Wurzburg. Conde Hartmann. ¿Cómo fue la peregrinación a la ciudad santa? Fue un lugar que rebosaba de las bendiciones y la gloria del Señor, Su Majestad. El conde Hartmann inclinó la cabeza hacia su señor. El emperador del Sacro Imperio Romano. Federico. Barbarroja, también conocido como Barbarroja. Leí la carta que enviaste anteriormente. ¿Es cierto que el príncipe Balduino no tiene mucho interés en apoyar al Papa? Así es. Los rumores sobre el príncipe Balduino eran principalmente exageraciones creadas por el rey de Jerusalén. Dijo el conde Hartmann. Si le damos el regalo apropiado, podremos atraer firmemente al príncipe Balduino. ¿Un regalo? Federico no lo pensó mucho tiempo. El emperador era quien tomaba decisiones. Te daré los fondos necesarios, así que procede según tu criterio, conde. Si podemos quitar a Jerusalén, no será una inversión muy costosa. Dijo el emperador Federico. Cada vez que hablaba, su característica barba roja se movía de un lado a otro. Esas malditas ciudades italianas siempre venían ante mí a arrodillarse e inclinarse. Se levantó. Derramaron lágrimas pidiendo que los salvara de los de Milán. ¿Cuál fue la recompensa por décadas de derramar ejércitos y dinero para salvarlos? Gritó. El conde Hartmann y todos los súbditos alrededor inclinaron la cabeza. Aliarse con aquellos que trataron de matarlos y oponerse a mí. A mí, nada menos. La Liga Lombarda es un insulto hacia mí. Un insulto. Las palabras de Su Majestad Imperial son correctas. Dijo el conde Hartmann. Sin embargo, la expedición debe decidirse cuidadosamente. Si llegara a ocurrir el mismo desastre que la vez anterior, la vez pasada fue por suministros insuficientes. Además, elegimos mal el momento y ni siquiera pudimos cruzar las montañas a tiempo. Dijo el emperador. Esta vez nos hemos preparado completamente. Entre Milán y Roma es como agua fangosa. ¿Necesitamos más tropas? El agua fangosa también se seca cuando sale el sol. No hay necesidad de decir más. El emperador agitó la mano como si estuviera molesto. Envíen cartas a cada ciudad y señor feudal. No pasó mucho tiempo antes de que los recaudadores de impuestos fueran enviados por toda la ciudad. Recaudaron impuestos especiales para los fondos de guerra. Su Majestad Imperial ha tomado una decisión. Si eres un súbdito leal de Su Majestad Imperial, todos deben proporcionar caballeros y tropas. Caballeros y soldados prepararon su armamento. Las herrerías producían nuevas lanzas y armaduras todos los días. Devolvamos la humillación que sufrimos de los lombardos. No solo los alemanes estaban ocupados. El Mediterráneo también se calentó con nuevo fervor. Un transporte puede generar una fortuna. El dinero de Jerusalén está desbordando. Flotas de decenas de barcos transportaron comida y suministros a Italia desde todo el Mediterráneo. No sabían mucho. Solo que si transportaban suministros, Jerusalén les pagaría. Y no una o dos monedas, sino una cantidad enorme de dinero. Vayan a la ciudad más cercana a su santidad el Papa. Rápido. Capítulo 87. Inglaterra. Westminster. Ya regrese a la cama. Si sigue parado así va a enfermarse. Parece que esta noche vendrá una tormenta.
El viento no es normal. Enrique II dijo. El sonido del viento silbando se escuchaba desde fuera de las murallas del castillo. Solo con escuchar ese viento puedo saberlo. Dicen que los ancianos son buenos prediciendo esas cosas. Que les duelen las piernas solo con que se acumulen nubes negras. ¿No es un poco temprano para llamarme anciano? Él sonrió mientras miraba a su joven amante. Adela. Su piel blanca como la nieve se traslucía bajo las sábanas de seda elegante. Ella era en realidad la futura nuera de Enrique II. Es decir, estaba comprometida con Ricardo. Pero no había nadie en el palacio que no conociera la relación entre ambos. Incluso Ricardo. El aroma parece mejor hoy. ¿Usaste un perfume nuevo? Es un perfume que trajeron mercaderes venecianos hace poco. Me contaron una historia interesante. ¿Una historia interesante? El joven Balduino se va a Italia en unos días. Ese Balduino. Balduino debe ser de Jerusalén. Enrique II murmuró con expresión pensativa. Aplaudió. Así es, era el muchacho del que los trovadores cantaban todo el día. El héroe de Jerusalén y el nuevo Roldán. Gritó mostrando su cuerpo desnudo. Adela se rió disimuladamente. Mis caballeros están alborotados por culpa de ese muchacho. Piden que permita las justas otra vez. ¿Qué tal si levanta la prohibición poco a poco? Adela dijo. De todas formas la prohibió por culpa del joven Enrique. Ese muchacho solo pensaba en montar a caballo todo el día. Mi hijo, TSK. Enrique II chasqueó la lengua. Si hubiera sabido que iba a ser así, no habría puesto a Marshall a su lado. Solo sabía gastar dinero en justas inútiles. Agitó la mano. Todos mis hijos son iguales. El mayor está metido en juegos de caballeros, Ricardo solo se pone del lado de su madre, y Geoffrey solo piensa en causar problemas entre sus hermanos. Todos los hombres se ponen del lado de su madre. Es el único privilegio de las mujeres. Sí, yo también fui igual. Enrique II se sentó pesadamente en la cama. Abrazó a su amante. Dejemos el problema de Lombardía a los italianos y alemanes. No necesitamos preocuparnos por esas cosas ahora. Agregó riéndose. Cuando hay tormenta es el mejor momento para hacer el amor. Constantinopla. ¿Así que se comunican con algo tan simple como eso? Nicetas miró la torre frente a él. Los brazos mecánicos a ambos lados de la torre se movían arriba y abajo. No sé si habrá alguna palabra elegante para describir eso. Oh, brazos que conectan el cielo y la tierra. Eso no suena bien. Tosió. Así como nuestro glorioso Señor conecta y une todas las cosas del mundo, nosotros los romanos también, esto tampoco suena bien. Nicetas. Él era uno de los altos funcionarios del imperio. Su hermano, Miguel, era arzobispo de Atenas. Asistió como funcionario a la demostración de la torre de señales. Frente a la torre de señales, el Basileus, emperador, estaba recibiendo explicaciones de los generales. Oye, Nicetas. ¿Todavía estás pensando en oraciones para escribir en el papel? Siempre estoy pensando. Nicetas respondió sonriendo a la pregunta de su colega. Como historiador, tengo el deber de registrar por escrito todo lo que pasa en el imperio. Sea algo bueno o malo. Los acontecimientos en el Palacio Imperial y las calles de Constantinopla. Desde disputas entre facciones políticas hasta peleas de matones en el hipódromo. Él registraba todo. Lo mismo con la reciente rebelión de Andrónico. Dijo. Que se puedan enviar cartas hasta el frente con solo unas torres así. Todavía no lo puedo creer. Dicen que es casi tan rápido como las señales de fuego. Pero las señales de fuego solo pueden transmitir información muy simple. Con esas torres se pueden enviar cartas detalladas. Interesante. Muy interesante. Nicetas se tocó la barbilla bien afeitada. Eso también lo pensó el príncipe Balduino de Jerusalén, ¿verdad? ¿Crees que se lo reveló el arcángel Miguel? Bueno, no lo sé. Su colega se encogió de hombros. El príncipe Balduino siempre habla de manera ambigua. Eso es cierto. Rara vez habla con certeza. Creo que eso es más bien una estrategia. Nicetas asintió. Se sumió en sus pensamientos. Hasta hace poco, la situación en Constantinopla era caótica. La ascensión de Alejo II después de la muerte del gran Manuel.
Pero muchos codiciaban el puesto del joven emperador y la regencia. Nicetas también esperaba que el joven emperador pronto sería cegado y expulsado. Esa era precisamente la tradición del Imperio Romano. Pero Balduino de Jerusalén cambió todo eso. Nicetas recordó su imagen en su mente. Apariencia como una estatua y voz llena de confianza. El caballero que montó personalmente a caballo y salvó Constantinopla. El Salvador que rescató a los pobres de Roma. Era tan popular entre los ciudadanos que algunos grandes nobles se sintieron aliviados cuando se fue. No solo los ciudadanos se enamoraron de él. Viendo lo feliz que está el Basileus, debe haber algo más que no sabemos. Nicetas murmuró. El emperador también era íntimo amigo del príncipe Balduino. Un hombre que constantemente trataba de ayudar al imperio incluso desde el lejano Levante. Jerusalén se llevó a los pobres del imperio, y esta vez incluso proporcionó el sistema de torres de señales. ¿Qué romano podría odiarlo? Entonces el colega de Nicetas dijo. Esta vez el príncipe Balduino fue a Italia. El Basileus planea enviar apoyo por separado. ¿Apoyo? ¿Te refieres a tropas? No tropas, sino suministros. Comida y caballos, ese tipo de cosas. La vanguardia ya partió hacia Italia. Por cierto, Italia. No entiendo por qué esa gente pelea y se golpea entre sí todos los días. Estoy de acuerdo. Eligen a su propio emperador y luego se rebelan. De todas formas, cuando llegue a casa hoy tendré que expandir más la parte sobre Balduino. Todavía queda mucho por escribir. Prepara espacio. Pronto habrá historias que contar de sobra. Su colega se rió a carcajadas. Nicetas preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Aún no escuchaste esa noticia? Su colega susurró en voz baja. Cuando termine la construcción de las torres de señales, el Basileus planea liderar personalmente una expedición al oriente. ¿Una expedición al oriente? ¿En un momento como este? Los bárbaros del oeste y norte también están tranquilos, así que no hay mejor momento que ahora. Su colega agitó el puño. Vamos a devolver a los saracenos la humillación que sufrió el gran Manuel en Miriocéfalo. Solo de pensarlo se me acelera el corazón. Será algo digno de registrar en las crónicas. Nicetas dijo. Volteó la cabeza para mirar al frente. Historia. Una nueva historia se estaba desplegando ante sus ojos. Las montañas de esta zona no están marcadas en absoluto. Aquí tampoco. Pinché el mapa con el mango de mirada. Cada vez que el barco se movía, la mesa se tambaleaba. Pero si lo combinamos con otros mapas será bastante útil. Además, lo conseguimos gratis, así que no es realmente una pérdida. Eso es cierto, pero... Suspiré mientras miraba a Wick. Entonces Aire entró al camarote. ¿Han estado mirando mapas toda la mañana ustedes dos? Estábamos verificando información básica. Corregí. Partimos de Acre y nos detuvimos en Chipre para reabastecer suministros. El mapa frente a nosotros también lo conseguimos en Chipre. Lo más importante de la información es precisamente el terreno. Dónde hay agua, qué aldeas hay alrededor, etc. En la historia de las guerras medievales había muchos registros de perderse y dar vueltas o desperdiciar suministros. Ahora entiendo la razón. Los mapas de esta época tenían una confiabilidad extremadamente baja. Los guías locales eran absolutamente esenciales. Miré a Wick. Cuando lleguemos al lugar tendremos que formar tantos grupos de reconocimiento como sea posible. Terminemos la investigación del terreno antes de movernos. Entendido. Daré las órdenes por separado. Wick asintió. Para cuando terminemos el reconocimiento, también habremos terminado de organizar los suministros. Los mercaderes en cubierta solo hablan de suministros. ¿Que vienen tantos barcos de aquí y tantos más de allá? Ay, dijo riéndose. Su Alteza ha llenado el Mediterráneo de monedas de oro. Esta vez compré bastante. Respondí riéndome. En realidad, esto es lo básico. Los suministros eran uno de los elementos más importantes del ejército. Los soldados hambrientos no pueden avanzar. Preparé de antemano las líneas de suministro a través de Venecia, Génova y otras ciudades marítimas. Suministros por ruta marítima que se mantendrían durante al menos un año. En realidad, seguí el ejemplo de Ricardo I.
Durante la Tercera Cruzada, conquistó Chipre y la usó como base de suministros. Gracias a eso pudo conquistar fácilmente las ciudades costeras. De todas formas tengo mucho dinero. Además del rescate de Aladil que recibiré, también recibí un poco del emperador Federico como muestra de buena voluntad. ¿El Sacro Imperio Romano y Saladino están pagando los gastos de esta expedición? Bueno, algo así. Respondí riéndome. El emperador Federico se va a enojar. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Incluso siendo el Sacro Imperio Romano, no tiene mucho poder en el Mediterráneo. A menos que invada completamente Venecia y Génova. Pero para eso, el poder del capital que poseían las ciudades marítimas era demasiado grande. Tomé el casco de la mesa. Un regalo de Constantinopla. Las alas doradas a ambos lados del casco brillaban bajo la luz del sol. En la bodega inferior había otro objeto. La reliquia más preciosa del reino de Jerusalén. La Santa Cruz. Al entregármela, Balduino IV me dijo esto. Necesitas más la bendición del Señor que el reino ahora. La Santa Cruz en la que se cree que Cristo fue crucificado. Esta cruz tenía una influencia y poder tremendos en el mundo cristiano. Balduino IV, que sabía esto, me la confió asumiendo el riesgo. Se escuchaba desde abajo el sonido de las oraciones de los sacerdotes encargados de cuidar la cruz. Entonces resonaron los gritos de los marineros. Tierra. Los tres subimos a cubierta. El puerto de Rimini en el este de Italia. A lo lejos se veía vagamente el muelle. Se podía sentir la emoción de marineros y soldados. Nueva aventura, emoción ante la guerra. Ahora comienza. No tomó mucho tiempo para que esa emoción se convirtiera en aburrimiento. Una semana después, todavía estábamos en el puerto de Rimini. Capturamos a todos los que estaban robando suministros. 5 en total, todos pertenecientes a mercenarios. Wick dijo. Los miembros de la orden los capturaron cuando sospecharon que trataban de escapar del campamento. Robar suministros y desertar. No podemos terminar esto con un castigo leve. Dije frotándome los ojos. Manejar un ejército de casi 2000 no era fácil. Durante días trabajé durmiendo solo pequeñas siestas. Desembarcar caballos y revisar armas y personal. Organizar y apilar los suministros que llegaban por barco y construir un campamento de tiendas en las afueras de la ciudad. El trabajo no tenía fin. Sus palabras son correctas, príncipe. Normalmente en estos casos cortan las manos o cuelgan. Entonces colgaremos al cabecilla y cortaremos las manos del resto. Dije suspirando. Considerando la higiene a la época, cortar las manos era prácticamente lo mismo que una sentencia de muerte. Pero si los perdonaba, aumentarían quienes cometerían los mismos crímenes. ¿Cómo está el nivel de salarios que se paga actualmente a los soldados? Es alto comparado con otros ejércitos europeos. Wick respondió. Se encogió de hombros. Al escuchar los rumores, otras unidades de mercenarios también están viniendo. Perfecto. Contraten tantos como sea posible, pero paguen los salarios con seguridad. No deben ahorrar dinero. La lealtad se compra con dinero. De todas formas, no tengo que pagar salarios por separado a los miembros de las órdenes. El reino de Jerusalén es cómodo en este sentido. Puedo usar tropas de élite sin salario por separado. Por supuesto, hay cosas que debo cuidar por separado. Podrían revelarse si actúo de manera poco piadosa. Y revisaré personalmente a los mercenarios recién contratados. Para verificar que no sean espías del emperador. Correcto. ¿Y? Entonces Aig entró a la tienda. Príncipe, llegó una delegación de Verona. Son clérigos. Finalmente vinieron. Háganlos pasar. Dije suspirando. El Papa sabía que había llegado, pero no hubo reacción durante días. Que venga una delegación después de una semana. Qué rápido vienen. Hombres vestidos con túnicas sacerdotales blancas entraron a la tienda. Saludamos al príncipe Balduino de la ciudad santa de Jerusalén. Bienvenidos. Pensé que su santidad el Papa se comunicaría un poco antes. Los guié hacia adentro. Al acercarme sentí que estaban nerviosos. ¿Por qué están tan nerviosos? Dije. Cualquiera pensaría que su santidad me evita. El cardenal al frente inclinó la cabeza.
Su Santidad el Papa juzgó que la situación en Lombardía está muy caótica ahora. Balbuceó sus palabras. Juzgó que sería mejor que Su Alteza permanezca en este puerto de Rimini por el momento. Sin darme cuenta fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Me dice que no vaya de Verona? Después de que él me llamó. Incliné la cabeza hacia adelante. Explíquenmelo con más detalle. Nota del autor. También hay rumores de que Enrique II tuvo una hija con Adela, pero parece que no había información certera sobre los hijos entre ambos. Sin embargo, la relación entre ambos era tan conocida que su hijo Ricardo la cuestionó públicamente. Fuente, Leonor de Aquitania, Alison Weir. Capítulo 88. Que Su Santidad el Papa nos diga que no vayamos a Verona. No entiendo qué está pasando. Ike suspiró. A menos que esos clérigos nos estuvieran mintiendo. No era eso. Negué con la cabeza. No era mentira. Era realmente una delegación enviada por el Papa. Lo que tenían que decir también era cierto. Sin importar lo demás, no pueden engañar mi intuición. El Papa no quería que fuera a Verona. El emperador Federico necesitaría al menos unas semanas para cruzar los Alpes. Ni siquiera me dijeron la razón por la cual no debía ir. ¿Cuál sería la razón? Miré fuera de la tienda. Wig estaba guiando a los clérigos por diferentes partes de la tienda. En realidad era más ganar tiempo hasta que yo entendiera la situación que una guía propiamente dicha. Además parecían temerme. Y mucho. ¿Que teman a Su Alteza? Vinimos a ayudar a Su Santidad el Papa desde el principio, ¿por qué habrían de temerle? Pensemos en esa razón. Los hechos eran hechos. No llegaría a ninguna conclusión pensando emocionalmente. Tenía que descubrir la causa con calma. Piensa. Sé más o menos qué tipo de mentalidad tienen los medievales. Su Santidad el Papa me llamó aquí a Italia. Como compensación por eso incluso me ayudó con el problema de las órdenes de caballería. Pero tan pronto como llegué, de repente me dijeron que no viniera. Si no cambió de opinión repentinamente, alguien más podría haberlo presionado. Alguien que pudiera presionar al Papa ahora. Las ciudades de Lombardía. ¿Perdón? Golpeé el mapa de la mesa con el dedo. Las ciudades propapales del norte de Italia. Estas ciudades presionaron a Su Santidad el Papa. Querían que nos quedáramos en este puerto. Dije. Estas ciudades también tuvieron gran influencia en la elección papal. Solo ellos podrían presionar o persuadir al Papa actual. Pero Su Alteza vino a aliarse con ellos para luchar contra el emperador Federico, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Probablemente sospechen de nuestras intenciones. Recordé cuando jugaba Last Crusaders. La Liga Lombarda. Aunque sonaba grandioso, no eran más que una confederación suelta. Eran nominalmente súbditos del Sacro Imperio Romano, pero lucharon contra el emperador Federico por la autonomía. Verona, Vicenza, Venecia, Vercelli, Génova, Milán, Cremona, Ferrara, etc. Prácticamente la mayoría de las ciudades del norte de Italia. No eran pocas las ciudades que un día estaban del lado del Papa y al día siguiente cambiaban al lado del emperador. No era que quisieran independizarse completamente del Sacro Imperio. Era más bien una lucha por el reconocimiento de sus privilegios. Como un hijo desempleado que vive en casa de sus padres pero odia que lo molesten. Para empezar, las rivalidades entre ciudades eran demasiado profundas para convertirse en una sola nación. Someter completamente a estas ciudades italianas era uno de los objetivos de la vida del emperador Federico. Esta sería la sexta expedición. Con las tropas que trajimos podríamos conquistar fácilmente cualquier ciudad italiana. Ninguna ciudad individual tiene tantas tropas. O podrían sospechar que Su Alteza se alió con el emperador Federico. Aiga sintió. El lado imperial podría haber esparcido primero esos rumores. Para crear discordia entre Su Alteza y las comunas lombardas. Te has vuelto muy perspicaz, Aig. Aprendí de un maestro excelente. Aig respondió sonriendo. Asentí. La causa probablemente sea una de las dos. O tal vez ambas. Podría haberse sabido que me llevé bien con la delegación del Sacro Imperio Romano. Ike se rascó la cabeza. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? No podemos esperar indefinidamente en este puerto. No tenemos tiempo para holgazanear aquí.
Asentí. Cada día era precioso ahora mismo. Pero si llevamos el ejército directamente a Verona, podría parecer que estamos amenazando a su santidad el Papa y a la Liga Lombarda. Podríamos terminar luchando entre nosotros antes de enfrentar al imperio. Sería una situación que solo haría feliz al emperador Federico. Golpeé la mesa. En realidad, el método para romper esta situación era simple. Mostrar nuestras verdaderas intenciones sin ocultarlas. Para eso tendría que ir directamente a Verona. No puedo llevar el ejército. Eso solo aumentaría las sospechas de las otras ciudades. En su lugar, tendré que ir solo con una pequeña escolta. ¿Su Alteza irá personalmente? Tendré que ir yo mismo. No importa cuán suspicaces fueran, no impedirían que alguien viniera solo. No había mejor manera de mostrar claramente la sinceridad. Si su santidad el Papa interviene personalmente, las otras ciudades no podrán seguir oponiéndose. Entonces iré ahora a preparar la escolta. Espera. Levanté la mano. Simplemente ir solo a Verona. ¿Sería esto suficiente? Siento que falta impacto. Necesitaba algo definitivo para mostrar a las ciudades lombardas. Un golpe decisivo que no pudieran rechazar. Lo que tengo en mis manos ahora es... Tendré que llevar eso también. ¿Eso? ¿De qué habla? Tengo un as bajo la manga preparado para momentos como este. Dije sonriendo. Ay, gladeó la cabeza confundido. Poco después sus ojos se abrieron como platos. ¿Se refiere a la cruz? Sí, llevaré la Santa Cruz. Reliquia sagrada. No hay nada más poderoso que esto. Verona. Así que van a confiar todo a Esmocoso de Jerusalén. ¿Solo porque trajo el ejército más grande? Nunca estaré de acuerdo. ¿Solo? Ahora mismo necesitamos cada soldado. El emperador traerá al menos decenas de miles de tropas, ¿tenemos posibilidades de ganar solo nosotros? Si el príncipe Balduino realmente quiere ayudarnos, yo también lo doy la bienvenida. Pero no podemos ignorar los rumores de que hizo un pacto secreto con el emperador. Segundo piso de la iglesia de Santa Anastasia. Decenas de hombres conversaban con tono acalorado. Cada vez que se levantaban y sentaban, el piso de madera crujía. Los sirvientes movían ocupadamente llevando copas de vino. Podestás, magistrados supremos, de varias ciudades italianas y nobles de renombre. Se reunieron en esta sala de conferencias representando a sus respectivas ciudades. Veteranos que derrotaron al emperador Federico en Legnano hace unos años. Guido del Andriano también era uno de ellos. Participó en la reunión como podestá de la ciudad de Ferrara. Guido se levantó y dijo: los rumores son solo rumores. Si el príncipe Balduino se hubiera aliado con el emperador, ¿por qué habría traído un ejército hasta esta lejana Italia? Podría haberlo ordenado el rey de Jerusalén. ¿Quién sabe cuáles son las verdaderas intenciones del príncipe Balduino? El hecho mismo de que trajera tantas tropas es sospechoso. A menos que tenga algún otro motivo oculto. El reino de Jerusalén no está tan cómodo como para extender su mano hasta Italia. Hasta un bebé podría entender eso. Guido dijo. Frunció el ceño mientras miraba a los nobles y funcionarios. Expresiones completamente aterrorizadas. Parecía estar viendo cobardes con paranoia. Derrotaron al ejército del emperador hace 6 años, pero nada había cambiado. Las ciudades seguían sospechando unas de otras. Jerusalén necesita desesperadamente la ayuda y apoyo de su santidad el Papa. Entonces no tiene sentido que trajera tantas tropas. Para empezar, no necesitamos el ejército de Jerusalén. Derrotamos al emperador antes sin su ayuda. El emperador traerá más tropas que la vez anterior. Probablemente no repetirá el mismo error. No podemos luchar esperando casualidades. El podestá de Cremona se inclinó hacia adelante. Abrió mucho los ojos y miró a la asamblea. De todas formas, pronto sabremos cuáles son las verdaderas intenciones del príncipe Balduino. Si se queda en el puerto, es de los nuestros. Si viene a atacar Verona, entonces será nuestro enemigo. Continuó. Solo estamos perdiendo el tiempo hablando entre nosotros así. Discutamos otros asuntos. Mantener atado en el puerto a un ejército que vino a apoyarnos. Eso en sí mismo es un insulto al príncipe Balduino y a Jerusalén. Guido dijo frunciendo la frente. Agitó el dedo hacia el podestá de Cremona.
Si el príncipe Balduino cambia de opinión después de recibir tal insulto, ¿qué haremos entonces? El silencio fluyó en la sala de conferencias. Todos solo se miraban entre sí, pero nadie abría la boca. Les preguntaré honestamente. Guido volvió a hablar. Miró a la asamblea. Todos saben que el príncipe Balduino es popular entre los ciudadanos italianos. Desde campesinos rurales hasta trovadores de la corte, todos hablan de las historias del príncipe Balduino. Agregó. Ese Balduino vino personalmente a Italia. ¿No temen que tome una de sus ciudades? ¿O que la influencia de su santidad el Papa se vuelva demasiado grande? ¡Qué disparate! Deja de decir tonterías, Guido. Aunque seas el héroe de la batalla del Legnano, hay límites. Nuestras familias italianas han gobernado esta Italia desde antes de que existiera el Sacro Imperio Romano y el emperador. No le tememos a un simple mocoso. Los hombres gritaron con rostros enrojecidos. Guido esperó hasta que se calmara la agitación. Entonces, ¿qué razón hay para no aceptar al príncipe Balduino como nuestro hermano y compañero de armas? Invitémoslo a Verona. Otra vez fluyó un silencio sepulcral. Guido, eres todavía joven. Cuanto más joven se es, más se tiende a ver todo de manera simple. El podestá de Cremona habló. Agitó las manos a ambos lados. Si perdemos esta batalla, el emperador Federico tratará de destruir todas las ciudades lombardas. Por eso debemos juzgar con la máxima prudencia, ¿no es así? Como cuando ustedes de Cremona destruyeron nuestra Milán. ¿También juzgaron prudentemente entonces? Un noble de Milán se burló. Hace décadas ustedes se pusieron del lado del emperador y destruyeron la hermosa y pacífica ciudad de Milán. Expulsaron incluso a niños y mujeres inocentes fuera de las murallas y derribaron las murallas, casas y la catedral. ¿Y acaso ustedes de Milán no saquearon e incendiaron la ciudad de Lodi? Además quemaron completamente todos los huertos de los alrededores. El podestá de Cremona también se burló ostentosamente. Ustedes de Milán actúan como si fueran santos. Deberían avergonzarse. Lodi era una banda de ladrones que saqueaba a otras ciudades usando la autoridad del emperador. Eso fue una represalia justificada. Represalia justificada. Si no retiras esas palabras inmediatamente. Esta vez se levantó un hombre de Lodi gritando. Los señalamientos continuaron sin fin. El milanés al cremonés. Génova a Venecia. Vercelli a Ferrara. Guido suspiró viendo esa escena. Hoy tampoco se llegará a una respuesta. Entonces un soldado entró a la sala de conferencias. Todas las miradas se dirigieron al soldado. ¿Qué pasa? El soldado abrió y cerró la boca como buscando las palabras apropiadas. ¿El príncipe Balduino? ¿El príncipe Balduino? ¿Qué hizo? El príncipe Balduino viene ahora hacia aquí, a Verona. Fluyó el silencio. Todos los nobles se miraron entre sí con ojos sorprendidos. Guido miró al soldado y dijo. Dilo lentamente otra vez. Todo, sin omitir nada. Capítulo 89. Verona. Se veían las murallas de piedra. Carros y rebaños de ovejas yendo y viniendo frente a las murallas. La ciudad era incomparablemente pequeña comparada con Jerusalén. Comparada con Constantinopla, era como una tiendita al lado de un centro comercial. ¿El Papa se estaba quedando en este lugar? El líder de la Iglesia Latina Occidental. El sucesor de San Pedro que tiene las llaves del cielo. Se sentía tensión alrededor. Hay unos pocos caballeros de escolta. Cuando nos acercamos a las murallas, las puertas se abrieron con un sonido fuerte. Un grupo de personas salió en tropel. La mayoría eran soldados armados. También había caballeros con cota de malla. Aún no se había creado el uniforme de la Guardia Suiza. Ese también era bastante elegante. Se sentía que ellos también estaban muy tensos. Los pastores y comerciantes también sintieron el ambiente extraño y se apresuraron a entrar dentro de las murallas. El grupo que salió de la ciudad se paró frente a nosotros como bloqueándonos. Primero enviemos exploradores. El ambiente no es normal. Wick dijo. Negué con la cabeza. Eso sería como decirles que estamos asustados. Los dados ya fueron lanzados. Ahora era el turno del gran golpe. Levanté la mano para dar una señal. Un gesto simple. Levanten la Santa Cruz.
Los caballeros y escuderos en el carro tiraron de las cuerdas. Las cuerdas se tensaron y la Santa Cruz se elevó. La Santa Cruz, True Cross, en la que se cree que Cristo fue crucificado. ¿Será real? Miré la Santa Cruz. La primera persona que la encontró fue Helena, la madre de Constantino. Después de eso, la Santa Cruz que se perdió y se recuperó repetidamente fue recuperada cuando los cruzados retomaron Jerusalén. Pero también había fragmentos de la Santa Cruz en Constantinopla. Si reunieras todos los fragmentos de la supuesta Santa Cruz esparcidos por el mundo, serían suficientes para varios árboles. Bueno, no importa si es real o no. Lo importante es que esta Santa Cruz vino de la ciudad santa de Jerusalén. Solo eso era suficiente para tener autoridad. En el juego también tenía el efecto de aumentar la moral de todos los ejércitos solo con tenerla. Moví las piernas para señalarle a Vol que avanzara. Marchamos hacia la ciudad con la cruz al frente. Ya no había nadie que tratara de bloquearnos. Reverencia. Se sentía como la reverencia se extendía entre la gente. Es el aroma del Señor. Este es el aroma del Señor. Cada vez que pasaba la Santa Cruz, la gente alrededor se arrodillaba. No eran pocos los que recitaban oraciones. Como esperaba, no tendrían el valor de expulsar ni siquiera la Santa Cruz. Los nobles también inclinaron la cabeza. Vestimentas ligeramente diferentes entre sí. Vinieron de varias ciudades lombardas. Saludamos al príncipe Balduino del reino de la ciudad santa de Jerusalén. Un clérigo vestido con túnica sacerdotal se acercó. Su santidad el Papa lo está esperando. Por favor, vengan por aquí. Avanzamos siguiendo su guía. El Papa estaba en el centro del grupo, montado en un caballo blanco. Un sombrero de forma puntiaguda. Aún no era la elaborada tiara papal. La ropa bordada con hilo dorado parecía la de un rey. ¿Cuál era exactamente el protocolo? Bajé de Bolt y me acerqué al Papa. Solo había silencio alrededor. Se escuchaba a lo lejos el canto de los pájaros del bosque. Agarrar el estribo del caballo que montaba el Papa y seguirlo hacia la ciudad. Esta era la tradición. Cuando estaba a punto de agarrar el estribo, el Papa hizo un gesto con la mano. Una señal para que bajara del caballo. ¿Lo recordaba mal? Por las reacciones alrededor, no parecía que fuera así. Todos se sentían sorprendidos. Ayudé al Papa de bajar del caballo. Hagámoslo naturalmente. Naturalmente. ¿Habría situación más ridícula que hacer caer accidentalmente al Papa? Sacudí la cabeza imaginando al Papa rodando por el suelo. Ahora era el turno de quitarme la capa y arrodillarme frente a él. Hijo de la Iglesia de Cristo, bienvenido. El Papa levantó mi cabeza y me besó. El beso de la paz. Apenas pude contenerme de hacer una mueca. Todavía no me acostumbro a besar a hombres. Saludo a su santidad el Papa Lucio, sucesor de San Pedro. Príncipe Balduino de la Casa Real de la Ciudad Santa de Jerusalén. He estado esperando mucho tiempo que vinieras a esta Italia. Habló con tono suave. Como un padre hablando a su hijo amado. Escuché muchas historias sobre Su Alteza del Arzobispo Heraclio. Todas eran buenas historias. El glorioso nombre del príncipe es ampliamente conocido aquí en Europa también. En lugar de responder, incliné la cabeza. Las emociones del Papa estaban calmadas. Como Balduino IV, daba la sensación de ver un lago tranquilo. Hay que ser así para poder convertirse en Papa. Lo miré. El Papa de Roma. El Papa de esta época era tanto un santo de una religión como un líder secular al mismo tiempo. Un hombre que maniobraba y luchaba batallas nerviosas con reyes y nobles de Europa y tenía la esfera de influencia más poderosa que cualquier otro. Los métodos del Papa no eran solo religiosos. Las conspiraciones políticas eran básicas, junto con asesinatos, homicidios y falsificación de documentos. El documento que decía que el emperador Constantino le regaló el palacio de Letrán al obispo de Roma también era falsificado. La supremacía papal que afirmaba que la Iglesia romana era superior a las diócesis de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. En realidad, fue la propia curia romana quien se otorgó tal poder. Crearon legitimidad donde el poder y la autoridad actuales se heredaban del pasado. Yo también tengo una gran deuda con el arzobispo Heraclio. Lo mismo con su santidad el Papa. Dije.
Ya que me ayudó con el asunto de las órdenes de caballería, debería hacer este tipo de halagos. Todo es la voluntad del Señor. El Papa Lucio sonrió y montó su caballo. Agarré su silla de montar y caminé al lado. Toda la gente alrededor se apartó y abrió el camino. Escuché que Su Alteza se llevó bien con la delegación del emperador Federico. ¿Es eso realmente cierto? El Papa dijo. Un tono del que era difícil leer las emociones. Tampoco sentí nada especial con mi intuición. Así que realmente sospechaba de mí. Con la delegación solo intercambié varias conversaciones. Recordé lo que me había dicho Balduino IV. Dije. Lo importante son las acciones. Vine cruzando el mar hasta aquí para proteger a su santidad el Papa y a Roma. Dije. Si hubiera estado del lado del emperador, no habría arriesgado tanto para venir hasta aquí. No habría venido. Entiendo lo que el príncipe trata de decir. Cruzar el mar con un gran ejército no es algo fácil. Al entrar a la ciudad se escucharon los vítores de los ciudadanos. Todos se acercaron frente a la Santa Cruz y se arrodillaron. Sonaron campanas de iglesias por toda la ciudad y resonó el Te Deum. Como esperaba, la preparación fue minuciosa. Las ciudades de Lombardía no veían con buenos ojos al príncipe. Decían que había venido a esta Italia con otras intenciones. El Papa me miró y dijo. Pero yo creo en el príncipe que es hijo de Cristo y bendecido por el arcángel. El único apto para tomar el mando de las fuerzas aliadas lombardas es el príncipe. Mientras yo esté aquí, el ejército del emperador no podrá tocar ni un dedo a su santidad el Papa. Incliné la cabeza y respondí. No me estaría dando tal regalo simplemente porque confía en mí. Traje el ejército más grande de las ciudades. Era una nueva fuerza para controlar a las ciudades lombardas. Ya está pensando en usarme. Pero no me importaba. De todas formas, yo también pensaba usarlo. El ambiente de la conversación era sutil. Sería más apropiado decir que era como regatear precios en un mercado en lugar de apuñalarse por la espalda. Me tranquiliza mucho que el príncipe prometa eso. Pero hay una cosa que me preocupa. Ahora que los saracenos están presionando la ciudad santa de Jerusalén, tener el ejército en Italia por tanto tiempo, dejé mis palabras incompletas. Lo que quería decir era simple. Si quieres usarme, dame una recompensa. Nuestra curia romana y la Iglesia occidental han dado todo el apoyo para proteger la ciudad santa. El asunto de las órdenes de caballería también fue un sacrificio por la gran causa. Respondió sonriendo. El significado de esto también era simple. También te ayudé con lo de las órdenes de caballería y ahora ¿qué más quieres? ¿Pero qué podría ser difícil o valioso para proteger la ciudad santa? Si necesita algo, por favor dígalo cómodamente. Lo que Jerusalén necesita ahora son más inmigrantes y una nueva expedición cruzada. ¿Inmigrantes? Ya debe haber peregrinos. La mayoría de los peregrinos actuales regresan a su tierra natal después de peregrinar a la ciudad santa. Lo mismo con la peregrinación armada llamada cruzada. La mayoría de los caballeros y peregrinos dejaron el Levante después de llegar a Jerusalén. Muy pocos de ellos se establecían. No había latinos. Eso significaba que había pocos soldados que se pudieran reclutar. Debe darse nuevos privilegios a aquellos que se establezcan y vivan en Jerusalén. Dije. Privilegios no solo monetarios sino religiosos. ¿Qué tal si el tiempo que la familia permanece en el purgatorio pudiera reducirse según el período de residencia y servicio en Jerusalén? En realidad, esta era una de las políticas seleccionables en el juego. Reduce el tiempo que los familiares muertos sufren en el purgatorio según el tiempo que te estableces y resides. Con esto se podía aumentar mucho la inmigración. Cambiar la doctrina no es una decisión que se pueda tomar fácilmente. El Papa dijo. Una sonrisa suave sin ningún titubeo. Primero veamos cómo se desarrolla la situación relacionada con el emperador. No será tarde discutir los asuntos de la ciudad santa después de eso. Así que primero maneja al emperador antes de recibir recompensas. Asentí. Por supuesto, su santidad el Papa. La Iglesia romana también está haciendo todos los esfuerzos para la tercera expedición cruzada. Pero la situación en Europa ahora está muy caótica. También sé más o menos por lo que he escuchado. Respondí sonriendo. Para ahora los hijos de Enrique II.
Enrique, Geoffrey y Ricardo estarían peleando entre sí. El rey Felipe II de Francia estaría encantado creando discordia al lado. Una de las razones por las que vine a Europa también era evitar eso. Para resolver eso, primero tendremos que derrotar al emperador Federico. Guido, muchacho. Te ves más varonil que la última vez que te vi. Sir Wick también camina bien todavía. Pensé que a esta altura sería difícil por su edad. Esa boca insolente sigue igual. Veamos qué tal. Wick se rió a carcajadas. Me presentó al hombre a su lado. Este muchacho es Guido. Es el podestá, magistrado supremo, de Ferrara. Es un honor conocerlo, príncipe Balduino. Guido se inclinó para saludar. Su ropa era deslumbrante y elaborada a primera vista. Tanto que la ropa del Imperio Romano Oriental parecía modesta. Escuché muchos rumores sobre su Alteza. Todas historias extraordinarias. Intercambié un apretón de manos con él. Guido. Me parece haber escuchado ese nombre. Podestá de Ferrara. ¿A tan joven edad? Parecía estar todavía en sus veintes. Cabello castaño y expresión llena de confianza. Era la atmósfera completamente opuesta de Garnier. Wick volvió a reírse. Es el muchacho al que enseñé esgrima junto con Garnier cuando estaba en Italia. En ese momento nunca soñé que este tipo brillante llegaría a ser podestá. Yo tampoco lo sabía. Pero después de luchar contra el emperador una vez y ganar, todos me trataron como un héroe. Guido se encogió de hombros. Diciendo que era el héroe del enano. Solo tuve suerte. Tú recibes tal trato porque tu cara está intacta. Si yo hubiera logrado tal hazaña, Wick señaló su máscara. Nadie me habría reconocido. No hay nadie en el reino que pueda ignorar a Sir Wick. Dije sonriendo. El hermano del señor Valiant y el caballero más fuerte de la Orden de Lázaro. ¿Quién podría ignorarlo? Wick se rió a carcajadas otra vez. Entonces la próxima vez tendré que quitarme la máscara y caminar por las calles. Será una suerte si los niños no me apedrean. ¿Piedras a un leproso con espada? ¿Quién haría algo tan estúpido? Guido también se rió y negó con la cabeza. Puso la mano sobre la mesa. Entonces entremos al tema principal. Vine a informarles sobre la situación en Italia. Había algunos que no daban la bienvenida a la llegada de Su Alteza, pero... Se encogió de hombros. Después de lo de hoy, ya no se escucharán más esas palabras. Es una lástima que no hayan visto las expresiones de los que se oponían. Fue la escena más divertida de mi vida. Habló como una ametralladora riéndose. La situación en Lombardía ahora es compleja. Cada ciudad piensa diferente. Primero, Milán y Ferrara dieron la bienvenida a la llegada de Su Alteza. La mayoría de las otras ciudades... Metí en mi cabeza las explicaciones que siguieron. Si hay suficiente información, se puede resolver cualquier cosa. Ahora era el turno de caminar en la cuerda floja otra vez. Caminar en la cuerda floja con la vida en juego. Nota del autor. En el caso de las reliquias sagradas de la época medieval, se podía conocer su autenticidad por el aroma que emanaba de las reliquias. Hay muchas descripciones de ciudadanos que olían ese aroma cuando se llevaban reliquias de santos a las ciudades. Fuente, el extraño medioevo, Yuesu, Munatwa Giseongsa. Capítulo 90. Todo es mi culpa, Su Alteza. Marco dijo secándose el sudor. Nunca soñé que tantas compañías comerciales se involucrarían. Si hubiera sabido que sería así. No es su culpa, Marco. Después de todo, fui yo quien se lo pidió desde el principio. Dije. Miré el papel que me entregó. Las compañías comerciales y materiales con los que se habían firmado contratos hasta ahora. Definitivamente había muchos. Una cantidad enorme de comida y materiales estaba llegando a los puertos italianos. De Egipto y del Imperio Romano Oriental. Incluso desde la lejana España y el sur de Francia. Más compañías comerciales se agolparon al escuchar el rumor de que comprarían cualquier cosa que trajeras. Al punto de ser difícil manejar la cantidad desbordante. No sabía que se reunirían tantos. ¿Subestimé demasiado a los comerciantes del Mediterráneo? Los venecianos lucharon guerras contra el Imperio Romano Oriental por beneficios e incendiaron Constantinopla. Los genoveses lucharon contra el emperador del Sacro Imperio Romano apoyando a las ciudades italianas para asegurar rutas comerciales.
Luego se pusieron del lado del emperador otra vez y atacaron a las ciudades italianas. Miré a Marco. No es que nos falte dinero ahora mismo. Cuantos más materiales, mejor. Además hay una ventaja. Cuantas más compañías comerciales se reúnan así, más bajarán los precios de comida y suministros. Fomente un poco más la competencia. Entendido, Su Alteza. Entonces discutamos los detalles la próxima vez. Cuando Marco se fue, solo quedamos Aide y yo en la habitación. Con esto no tendremos que preocuparnos por la comida hasta que dejemos Italia. Aide dijo. ¿Qué tal si enviamos los materiales sobrantes a Jerusalén? Solo costaría más en gastos de transporte. Además, el reino de Jerusalén no carece de comida ahora mismo. Negué con la cabeza. Este es un problema que no esperaba. El problema es que hay demasiados suministros. No puedo dejar que la comida sobrante se pudra o tirarla al mar. Si lo hago bien, creo que podría usar esto como una carta. Miré el mapa sobre la mesa. Las ciudades lombardas están ocupadas preparándose para la guerra. Necesitarán comida y suministros. Dije. También era así en Last Crusaders. Cuando se entra en preparaciones para la guerra, la economía civil se contrae. Lo mismo ocurre en la realidad. Preparar raciones militares y suministros es básicamente exprimir la economía. ¿Qué tal si suministramos los excedentes a estas ciudades? ¿Va a dar todos estos suministros gratis? Dárselos completamente gratis sería demasiada pérdida. Negué con la cabeza. Hacer eso sería solo un regalo de una sola vez. Podrían estar agradecidos ahora, pero después podrían fingir no saber nada. Entonces los va a vender por dinero. Las comunas, ciudades, carecen de materiales, así que tratarán de comprar incluso pagando precios altos. Podría ser así. Pero entonces solo escucharía quejas. Es difícil llamar a eso beneficio. Si hubiera sido un comerciante, habría hecho lo que dijo Ike. Pero ahora el beneficio político era más importante. ¿Pero qué tal dárselos a precio barato? Y recibir el costo dividido en cierto periodo. Si es recibir dividido en cierto periodo, significa que tienen que pagar el dinero después. Por supuesto, sería mucho más barato que el precio de mercado. Y sin intereses. Suministro a precio barato cuando falta comida. No habría nadie que no agradeciera esto. Entonces incluso las ciudades que eran hostiles hacia nosotros no tendrán más remedio que cambiar su posición. Y como tendrán que pagar el dinero después, no tendrán más remedio que seguir cuidándose de Su Alteza. Exactamente. Respondí sonriendo. Es como matar dos pájaros de un tiro. Lo importante es que nos convirtamos en el equilibrio entre las ciudades. El reino de Jerusalén es, después de todo, un extraño. Si tomo el lado de una ciudad, se rompe el delicado equilibrio de Italia. Todas las ciudades deben saber eso. Por eso me temían desde el principio. Si el ambiente se inclinara hacia este lado, todos claramente tratarían de ponerse de mi lado. El extranjero rico y genial que se transfiere nuevo a la clase. Ese era yo ahora. Ve a llamar a Marco otra vez. Tengo que hacer un plan concreto. Como esperaba, cuando tienes mucho dinero no hay nada de qué preocuparse. El dinero ilimitado se convierte en el torrente sanguíneo de la guerra. Asentí. Eso lo dijo Cicerón. También hay algo que dijo otro noble italiano. Para hacer la guerra se necesitan tres cosas. Dinero, dinero. Y más dinero. ¿Qué podría ser más cierto que esto? No mucho después de que llegara el príncipe Balduino, un rumor se extendió por toda Italia. Barcos cargados de comida están llegando de todos los mares. El rumor pronto se demostró que era cierto. Decenas y cientos de barcos mercantes se agolparon sin descanso en los puertos. Cuando las grúas existentes no pudieron manejar la capacidad de descarga, los trabajadores incluso hicieron grúas improvisadas directamente. Descarguen rápido. Tienen que trasladarlo al depósito lo más rápido posible. Traigan todos los carros y carretas. No solo las compañías comerciales con barcos estaban ocupadas. Las compañías comerciales con carros y carretas también se agolparon en los puertos. Lucharon entre sí para manejar más volumen. Este es un negocio que da ganancias solo cobrando gastos de transporte. ¿No tienes intención de vender el carro? Te pagaré un buen precio.
La comida y suministros trasladados así a los depósitos fueron suministrados nuevamente a cada ciudad a precio barato. Entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia de Italia. Los precios bajaron en medio de las preparaciones para la guerra. En el mercado fluyeron más productos y vitalidad que nunca. Los clérigos también se sumaron a este ambiente. Es algo en lo que su santidad el Papa y el Reino de Jerusalén intervinieron directamente. Ahora que el príncipe Balduino intervino personalmente para suministrar comida y materiales, ¿quién podría decir que no es hijo de Cristo? El nombre de Balduino se extendió gradualmente más entre los italianos. Bendiciones a la ciudad santa de Jerusalén. Que se vayan los malditos alemanes. Maldición a Federico, Friedrich. Nadie tomaba en serio que insultaran abiertamente al emperador Federico. Más bien, más gente agitaba los puños gritando lo mismo. Las ciudades que habían sido tibias hacia la Liga Lombarda también se unieron una por una a la alianza arrastradas por el sentimiento popular. Así pasaron unas semanas. Todos levanten los escudos. Resonaron los gritos de los guerreros. Los miembros de la Orden del Templo con cascos miraron fijamente al oponente. Avancen. No perdonen a ninguno. Avancen. Las plumas en sus espaldas ondearon en el viento. Pronto comenzó la pelea. Resonaron gritos y maldiciones. Los desmayados fueron ayudados por escuderos y salieron del campo de juego. Los ciudadanos en las gradas enviaron vítores a sus equipos favoritos. Miré el campo de juego. Afortunadamente no hay sangre salpicando por todas partes. Torneo. Los equipos de cada ciudad lucharon entre sí presumiendo su fuerza. Entre los colores y patrones brillantes se veía una sombra negra. Ike. Estaba derribando a un caballero de Cremona con movimientos corporales hábiles. Yo también querría participar si fuera por mi corazón. No podía lastimarme antes de la batalla. Esto era, después de todo, un juego para la amistad. No necesitaba forzarme. Por cierto, parece demasiado intenso para ser amistad. Ike se está esforzando más de lo que pensé. Está liberando tensión antes de la batalla. Pero incluso para eso, su habilidad ha mejorado mucho. Wiga sintió. Como esperaba, los humanos necesitan tener un objetivo claro para esforzarse. ¿Un objetivo claro? ¿Qué quiere decir? Pregunté. ¿Se refiere a la presión que siente Ike? Pensé que eso había desaparecido después de capturar a Aladil. Está relacionado con eso también. Pero no es simplemente la presión de tener que lograr méritos. Wick sonrió al escuchar mis palabras. Su Alteza también lo sabrá pronto. Sentí que se estaba divirtiendo. Cuando estaba a punto de preguntar otra vez, Guido se acercó. Llevaba armadura en todo el cuerpo. Pequeñas cadenas brillaban bajo la luz del sol. Se quitó el casco y dijo. No tengo más remedio que reconocer a su Alteza. No sabía que el ambiente cambiaría tan rápido. Al principio la mayoría eran negativos hacia su Alteza. Continuó. Módena, Piacenza, Bérgamo, Brescia, Milán, Cremona, Crema, Lodi. La lista de ciudades continuó sin fin. Es asombroso que memorice todo eso. Ahora todas estas ciudades tienen un ambiente favorable hacia su Alteza. Algunas ciudades incluso están contratando poetas para escribir poemas dedicados. No hay nadie en este mundo que odie el dinero. Lo mismo con los torneos y justas. Respondí sonriendo. Además, no es mi dinero lo que estoy gastando. Pronto el rescate de Aladil que recibiré de Saladino. Hasta los regalos del Imperio Romano Oriental. Si necesitaba dinero urgentemente, podía pedirlo prestado de Venecia u otras ciudades marítimas. Como contratar por adelantado el suministro de elixir por varios años. Bueno, no necesito tanto dinero. Su Santidad el Papa también expresó apoyo activo hacia su Alteza. No es común que su Santidad el Papa se involucre así. Pronto será un ambiente para ofrecer la corona de hierro de Italia a su Alteza. Wing negó con la cabeza. Guido se rió. No terminará solo con la corona de hierro. Probablemente aparezca una ciudad con el nombre de su Alteza. Eso tampoco estaría mal. Pero primero hay que ganar esta guerra. Dije. El ejército del emperador aún no había cruzado los Alpes. Las tropas estimadas eran al menos de 10.000 a 20.000. Era el ejército más grande que Federico había traído a Italia.
Cruzar los Alpes con tantas tropas. Dije. Venir a Italia cruzando los Alpes. Es como ver a Aníbal. Al menos es un alivio que no haya elefantes. Les aseguro que todos los que están en ese campo de juego irían como niños asustados con solo ver un elefante. Guido señaló el campo de juego riéndose. Y después dirían que ellos derrotaron al elefante. Así son los italianos. Pero tú, Guido, ¿no eres también italiano? Cualquiera que escuche pensaría que no eres de Italia. Wick se rió y se encogió de hombros. Porque soy italiano es que lo sé mejor. Entonces resonaron vítores. Los caballeros que ganaron en combate hicieron gestos hacia las damas nobles en la parte superior de las gradas. Las mujeres nobles también saludaron con las manos a sus campeones. Viendo esa escena, me sumí en pensamientos. ¿Cómo se registrará esta guerra en los libros de historia? Esta expedición italiana del emperador Federico era un evento que no existía en la historia original. Si el Imperio Romano Oriental hubiera caído, esto tampoco habría ocurrido. El Papa y el Reino de Jerusalén, y la Liga Lombarda luchando contra la Barba Roja, del Sacro Imperio Romano. El Imperio Romano Oriental apoya materiales para ayudar a Balduino. Roma, Sacra, ataca a Roma, Italiana, y Roma, Oriental, apoya materiales para detenerlo. No hay caos como este caos. Ya me dan lástima los estudiantes de historia que se van a romper la cabeza. Guido, Wig y yo. Los tres miramos el campo de juego y hablamos sobre estrategia y tácticas. Lo que pensé para enfrentar al ejército del Sacro Imperio Romano era simple. Una mezcla de tácticas mongolas y sarracenas. Para esto, nuestros caballeros y arqueros a caballo repitieron entrenamientos desde Jerusalén. Como son tácticas que los mongoles ya habían usado, el efecto sería seguro. Pero no podía estar tranquilo solo por haber preparado las tácticas. Atraer al enemigo al campo de batalla deseado y atacar en el momento óptimo era algo separado de planear tácticas. Todos tienen un plan. Hasta que los golpean. Incluso si recibía un golpe, necesitaba manejo flexible de situaciones para ganar. Entonces sonó la trompeta anunciando el fin del juego. Creo que quedan varios torneos. Iré a ver qué está pasando. Cuando Guido estaba a punto de levantarse, un soldado vino corriendo sin aliento. Se arrodilló frente a nosotros y dijo. El ejército del Sacro Imperio Romano comenzó a moverse. Dicen que entraron a los Alpes hace unos días. ¿Qué? Sin darme cuenta fruncí el ceño. Pensé que tomaría al menos unas semanas más. Las expresiones de Guido y Wig eran iguales a la mía. Dilo con más detalle. Por el tamaño, parece ser la vanguardia. El soldado inclinó la cabeza. El comandante general es el conde Hartmann de Württemberg. Conde Hartmann. El líder de la delegación que vino a Jerusalén. Murmuré en voz baja. Esto es interesante. Fin del capítulo 90.